Hola, bienvenido una vez más y en esta ocasión vamos a ver lo que son las cadenas de caracteres. Para el lenguaje C en particular, no tiene el tratamiento directo de lo que son las cadenas de caracteres, como en otros lenguajes de programación los conocemos como string por su término en inglés. Por lo tanto, el apunte que tengo preparado para ustedes y este video tratará algunos conceptos básicos y fundamentales de cómo poder operar con estas cadenas. Vamos a comenzar por lo que es una definición. Viendo el primer ejemplo que tengo preparado para ustedes, muestra cómo vamos a declarar una cadena de caracteres. Partamos de la base y el principio de cuál es su definición. Una cadena de caracteres es un conjunto de símbolos del alfabeto, es decir, es un conjunto de letras, de números y de símbolos en particular. Estos símbolos pueden ser los de interrogación, los de exclamación, los puntos, las comas, las comillas dobles. Cualquier símbolo que sea representable por el alfabeto se considera un carácter. Y varios de estos caracteres son considerados una cadena de caracteres. Bien, vamos a arrancar este ejemplo mostrando simplemente el nombre de una persona por pantalla. Para poder declarar una variable que me va a servir a mí como string, vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a decir que va a ser un char, que es un carácter individual, pero que va a estar compuesto de 30 elementos. Es decir, yo no estoy declarando acá, como en otros lenguajes, un string, sino lo que estoy declarando es un vector. En este caso, mi vector es de tipo caracteres. A ver, repasemos un poquitito. Dijimos al principio que una cadena de caracteres es un conjunto de caracteres. Bien, dado que el lenguaje C no puede manejar de manera directa una cadena de caracteres como podemos verlo en otros lenguajes de programación, lo que hacemos en C es declarar un vector con caracteres. Es decir, esto que yo tengo acá es un vector. Más adelante, en próximos videos, vamos a entrar en profundidad en lo que es un vector. Pero básicamente te lo podés imaginar como una serie de cajitas apiladas o acomodadas una del lado de la otra. En cada una de estas cajitas o posiciones, en este caso en particular, para una cadena de caracteres, habrá un carácter. Es decir, si yo ingreso a la palabra hola mundo, en realidad lo que yo voy a estar viendo es lo siguiente. Un conjunto de caracteres que representan uno a uno los caracteres o símbolos de la palabra, la frase que yo ingrese. Y esto así hasta llegar al último, que es la O. Todo esto es un vector. Pero para las cadenas de caracteres se añade algo que se llama fin de cadena, que es lo que se encuentra en la última posición. Este carácter que vimos aquí es lo que se conoce como fin de cadena. Y por ello es que podemos tratar a estos vectores de caracteres individuales como una cadena de caracteres. Lo sé, lo entiendo. Seguramente te estoy mareando mucho con esto de caracteres y cadenas de caracteres y etcétera, etcétera. Vamos a ver un ejemplo concreto para que puedas entenderlo. Bien, tenemos la definición de nuestra variable, o como se llama en programación, la declaración. Es necesario decir de qué tipo es, qué nombre tendrá, y si recuerdan videos anteriores, tenemos que hacer memoria de por qué es importante darle el nombre a una variable, ¿sí? Y recordemos que este nombre me permite a mí acceder a una posición de la memoria RAM de nuestra computadora sin utilizar complejas instrucciones y números y códigos de secuencia que apunten a estos espacios. Y por último vamos a decir el límite de estos elementos que estarán contenidos dentro de este vector de caracteres. En definitiva, es el límite de caracteres que podría almacenar en mi variable nombre. Bien,
Las siguientes líneas de este programa lo único que harán en este caso es mostrarme un mensaje por pantalla pidiéndome a mí ingresar un nombre y lo voy a capturar con este método de entrada que ya estamos acostumbrados, ya lo vimos en videos anteriores. Bien, vamos a pasar a una compilación y a una ejecución de este programa, luego vamos a mencionar algunos detalles. Bien, tenemos el título del programa, recuerden, siempre es importante tener una buena retroalimentación con el usuario. El usuario cuando ejecuta un programa tiene que entender básicamente a primera vista qué es lo que hace. En este caso yo digo, este programa muestra un nombre por pantalla. Me da información que quizás yo si no soy programador no entiendo, pero dice utiliza la instrucción scanf. Bien, vamos a ingresar un nombre. Vamos a suponer que en este caso yo ingreso el mío. Lo voy a poner sin la tilde para que no aparezcan estos símbolos raros que ustedes ven en algunas palabras. Es porque no tengo configurado algunos aspectos de configuración que bueno, me tomaré el trabajo de preparar algún video más adelante para ello. Bien, ingreso mi nombre y presiono un Enter. Ahora me saluda de una manera personal. Me dice, hola Saúl, bienvenido a mi programa. Esto es lo que yo tengo programado en estas líneas. En la número 12 yo hago uso de la función scanf para decirle que en la variable nombre almacene el conjunto de caracteres que yo escriba. Cuando presione el Enter se ejecuta y se almacenan todos los caracteres en la variable nombre. Una particularidad. Aquí, como vimos en videos anteriores, por ejemplo en el de entrada y salida estándar, yo no necesito poner el operador de dirección, es decir, la I comercial que usamos en los videos anteriores. ¿Sí? ¿Esto por qué? Porque estamos trabajando con un vector y un vector trabaja básicamente con conceptos a punteros o direcciones de memoria que ya lo iremos viendo en detalle en los próximos videos. Pero básicamente recordar que cuando trabajamos con el concepto de cadenas de caracteres, no utilizaremos en los métodos de entrada el operador de dirección y comercial. Bien, algunos detalles que tenemos que entender de la instrucción scanf. Scanf es una instrucción genérica, es decir, me permite a mí tomar valores por el teclado que ingresa el usuario de cualquier tipo, ya sea un string, ya sea una cadena de caracteres, ya sea un número entero, ya sea un número decimal. Ustedes ya han practicado con estos y ya han visto que es bastante versátil, pero tiene un problema. Esta instrucción toma todos los símbolos que escriba el usuario con su teclado, pero únicamente hasta encontrar un espacio en blanco. Ahora vamos a ver un ejemplo de qué es lo que significa esto. Bien, por otro lado, también me retorna información, es decir, no solamente almacena los dígitos que presiona el usuario a través del teclado, sino que una vez que se ejecuta, su nombre me permite a mí saber cuántos caracteres fueron leídos a través del teclado. Es decir, yo acá al costado podría definir una variable cantidad que tome el valor de scanf. Y en cantidad yo tendría almacenado el número de caracteres que fueron almacenados en esta variable. Pero esto lo dejaremos para ejercicios más adelante. Por otro lado, tenemos que comprender que cuando trabajamos con funciones estándares como scanf y en especial en el tratamiento de cadenas de caracteres, los tres métodos que vamos a evaluar, algunos de ellos insertan lo que se llama el carácter de fin de palabra o el símbolo de fin de palabra o fin de cadena. Esto se añade automáticamente. Vamos a ver en algunos ejemplos cómo esto y otros métodos que vamos a comparar influyen o no en el resultado de nuestro programa. Vamos a suponer por ahora, considerando el ejemplo del scanf en particular, que es el que tenemos ahora, vamos a aprovechar y no solamente vamos a ingresar el nombre de una persona, sino también el apellido. Entonces voy a declarar al mismo tiempo otra variable
y vamos a decir que esta también tiene un límite de 30 caracteres, se llamará apellido, y le voy a ingresar junto, ¿sí? Junto con el nombre en la misma línea. Para eso, esta función scanf me permite a mí ingresar tantos valores en variables como yo los declare aquí en esta parte donde se encuentran los descriptores de formatos. Es decir, el espacio que separa a estos dos descriptores es lo que le dirá a la instrucción scanf en el momento de leer la secuencia de caracteres a través del teclado que cuando encuentre un espacio, lo que venga después de este espacio lo almacene en esta variable. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque en este caso en particular yo estoy poniendo este segundo descriptor de formato. Vamos a ver lo siguiente. Pongo el nombre de mi variable apellido en este caso y acá también voy a poner el apellido de la persona, coma, nombre. Y acá en vez de poner una coma para que no se mezclen, voy a poner un punto. Entonces, primero, antes que el nombre, voy a mostrar el apellido. Coma, lo segundo va a ser el nombre. Recordemos siempre que cuando usamos descriptores de formato, es imprescindible tener conciencia del número y el tipo de descriptores de formato que yo uso. Es decir, en este caso he puesto un descriptor de formato de tipo string y un segundo descriptor de formato de tipo string. Por lo tanto, luego de la primer coma que me dice el mensaje, porque el primer parámetro es el mensaje que yo voy a mostrar por pantalla, tienen que ir tantas variables como descriptores de formato puse. Apellido está directamente ligada al primer descriptor de formato de tipo string, que es esta, y luego viene nombre separado por una coma, aquí entre las variables que se listan, que se representa en el segundo descriptor de formato de tipo string. Acá, si yo tuviera un tercer descriptor de formato, por ejemplo, supongamos que yo ingresé también la edad de mi usuario, yo tendría un descriptor de formato para el tipo de número entero y acá al final pondría una coma edad, ¿no es cierto? Bien, vamos a ejecutar este código, lo vamos a compilar primero y vamos a ejecutarlo. Voy a ingresar el nombre y el apellido, los dos en la misma línea, solamente que separados por un espacio. Diré mi nombre y mi apellido. Y presiono el Enter. Si vemos, el mensaje dice, hola, fulano de tal, bienvenido a mi programa. Si prestas atención, acá está invertido el orden, eso es correcto porque yo, aquí, en el orden en el que quiero mostrar las variables, he cambiado, nada más. Pero, veamos lo siguiente. Vamos a volver al código original y vamos a dejar solo la variable nombre. Y vamos a probar un error que es usual que ocurra entre los usuarios de C al principio. Vamos a compilar, está todo ok y vamos a ejecutarlo. Y yo voy a volver a ingresar de nuevo mi nombre y mi apellido, tal cual como lo hicimos en el ejemplo anterior. Pero ahora cuando yo presione el Enter, ¿qué es lo que ocurre? El mensaje me dice únicamente Saúl, es decir, la primera parte de mi nombre y apellido que yo ingresé arriba. ¿Por qué? Porque acá en el medio hay un espacio en blanco. Y tengamos presente que se lee la secuencia de caracteres y se almacena en la variable hasta encontrarse un espacio en blanco. ¿Estamos? Bien. Vamos a pasar a un segundo método para poder trabajar con cadenas de caracteres. Este ejemplo. Aquí vamos a usar la instrucción fgets. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a tratar
¿sí? De definir más o menos los mismos parámetros que teníamos en el primer ejemplo. Una variable de tipo cadena de caracteres representada por un vector de 30 caracteres. Y vamos a pedirle al usuario que ingrese su nombre, tal cual como lo hicimos en el ejercicio anterior. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ejecutar este programa, primero lo compilo y lo vamos a hacer correr. Y voy a escribir mi nombre y mi apellido completos, ¿sí? Y voy a presionar el Enter. Bien, si te habrás notado y asumes que yo estoy usando casi el código ejemplo del primero en su totalidad sin haber hecho muchas modificaciones, más allá de en vez de usar el fgets, en el anterior usamos el scanf. Acá podemos notar dos cosas. Primero, se ha podido tomar todos los caracteres que yo ingresé en la línea. Pero segundo, mi mensaje se cortó a la mitad, ¿sí? Bajó, es decir, que acá hay algo que me está separando al mensaje. Vamos a cerrar y vamos a ver un poquitito. A ver, fgets, esta instrucción tiene tres parámetros. El indicador o nombre de la variable en el cual se almacenarán los caracteres leídos, el tamaño límite máximo de caracteres que en teoría yo puedo leer y almacenar dentro de la variable y de dónde van a salir estos símbolos o caracteres. Bien. Primer parámetro, nuestra variable nombre. Segundo parámetro, el límite de caracteres que debe de tener. A este límite, que es el que yo definí para mi cadena de caracteres, y lo diremos entre comillas, a este le resta 1. ¿Por qué? Se resta 1 porque al final de todo se añade el carácter nulo o carácter de fin de cadena, ¿sí? El tercer parámetro es el método de entrada. En este caso, el stdin te dice a vos, te dice al compilador, te dice a tu programa que el método de entrada será a través del teclado. ¿Estamos? Bien. Por último, al igual que el scanf, el fgets también retorna el número de caracteres leídos y almacenados. En el caso de que ocurriera un error durante el proceso de lectura, nos retornará el valor nulo, que en inglés se representa como null. Por último, y esto es lo importante, el carácter de nueva línea también se almacena. ¿Qué quiere decir? Que al momento de que yo presione el Enter, este carácter que representa a un Enter también será almacenado. Por eso es que cuando nosotros ejecutamos nuestro programa y dijimos, este es mi nombre, y al presionar el Enter el mensaje se divide, porque aquí al final del nombre también está almacenado ese Enter que yo presioné para ejecutar la instrucción. Así que este es otro detalle que tienes para saber qué método escoger a la hora de trabajar con entradas y salidas con el usuario. El tercer método es el gets. Lo único que cambia respecto al método anterior es que no tiene la F delante. La F generalmente se llama formateado o format en el inglés. Bien, como siempre, retroalimentación con el usuario, un mensaje que le dirá por la pantalla qué es lo que hace el programa, la declaración de nuestra variable de tipo cadena de caracteres, un mensaje que por supuesto le diga al usuario qué es lo que tiene que hacer, porque no es lo mismo que yo arranque el programa, no ponga este mensaje que le diga al usuario que ingrese su nombre y espere ahí el cursor parpadeando y el usuario no sabe qué tiene que hacer. Estos son algunos de los conceptos que estoy repitiendo de lo que ya vimos en los primeros videos cuando hablamos de introducción al lenguaje C o medidas estándares de entrada y salida para interactuar con el usuario. Bien, vamos a hacer al revés para este caso. Primero vamos a hablar de algunos detalles y luego vamos a ver la ejecución. Y los detalles importantes son
estos dos. Y hay un tercero que lo que quiero es mostrarte en la ejecución. Primero, añado automáticamente el carácter de fin de cadena. Perfecto, esto nos va a servir para los ejercicios que vamos a desarrollar durante la práctica. Y por otro lado, también retorna el número de caracteres que sean almacenados, si a través del nombre se retorna el número de caracteres, o si no, si ocurrió algún error durante el proceso de escritura y lectura, nos retornará el valor nulo. Bien, vamos a ejecutar esto, compilamos y ejecutamos, y yo diré, bueno, hola, mi nombre es Saúl Krujowski. Estamos y presiono el Enter. ¿Ves bien? Perfecto. Hasta el momento parece el método más adecuado para trabajar con lo que son los string o las cadenas de caracteres. ¿Por qué? Porque me ha tomado las dos palabras que he ingresado, ¿sí? Ya que están separadas por un espacio en blanco, cosa que no hace el scanf. No me ha partido el mensaje a la mitad, es decir, no me ha tomado el enter que yo he presionado, como lo hace el fget, y hasta el momento parece el método más idóneo para trabajar. Pero vamos a cerrar y vamos a cambiar algo. Vamos a decir que nuestra variable, en vez de tener 30 caracteres, como en este caso estaba definido, voy a decir que tiene 10. ¿Por qué? Vamos a compilar este nuevo código fuente y vamos a ejecutar. Recuerden siempre, cada modificación que hacemos en un código fuente amerita que tengamos que volver a pasar el código fuente por el proceso de compilación para que en el momento que lo ejecutamos podemos ver esa nueva incorporación al código fuente en la ejecución de nuestro programa. ¿Sí? Bien, si no me equivoco, estoy seguro que mi nombre y mi apellido juntos tienen más de 10 caracteres. Y acá yo presiono. ¿Y qué es lo que ocurre? Me almacenó esa totalidad de caracteres. Si yo cuento más o menos, acá tenemos 5, 2, 4, 5, hasta que llegamos a 10, pero aún así siguió almacenando. No sabemos dónde, ¿sí? Asumimos que en alguna porción de memoria RAM contigua. Esto es un detalle a tener en cuenta para cuando nosotros interactuemos más que nada con el usuario. Acá no ha ocurrido ningún error, pero en otros ejercicios, en otras resoluciones de problemas, puede darse que intentar acceder a posiciones que no están definidas, no han sido declaradas, traiga consecuencias de ejecución anómalos en nuestro programa. ¿Sí? Bien, vamos a una característica muy particular cuando hablamos de tratar con cadenas de caracteres y es tomar la longitud de estas cadenas. ¿Qué quiere decir tomar la longitud? ¿Qué palabra tan extraña? Es simplemente saber el número de caracteres que tiene una cadena. Y acá es muy importante que incluyamos a partir de todos estos ejemplos la librería string.h. Repasemos un poquitito los conceptos de teoría. La cláusula include me permite a mí añadir a mi programa funcionalidad que ya está desarrollada para que nosotros la usemos dentro de nuestro programa. Ahora vamos a ver cuál es esa funcionalidad ya desarrollada. ¿Sí? Bueno, como siempre, mensajito amigable con el usuario, no nos olvidemos, no seamos malditos, digamos siempre qué es lo que hace el programa. ¿Sí? Acá estoy declarando mi variable y le estoy pidiendo al usuario, en este caso en realidad le estoy preguntando, ¿no es cierto?, cómo es que se llama. Y a partir de acá, en lo personal, opté por usar la función get. ¿Por qué? Porque para este caso yo digo, ¿cómo te llamas? Y quizás, si tú ejecutas el programa, me vas a poner simplemente Joaquín, es decir, un nombre. O otra persona que lo ejecute me diga María da Rosa, ¿sí? Los dos nombres, el nombre y el apellido. O otro de ustedes me puede llegar a decir, yo me llamo Iván
Andrés Balmaceda, ¿sí? Y estamos ante usuarios que no sabemos que puedan llegar a ingresar o no. Entonces, siempre es importante tener en cuenta todos estos aspectos que pueden surgir en el contexto mientras se ejecuta un programa. Y ojo al piojo, acá es donde está nuestro proceso de análisis. Acá es donde sale a relucir esta capacidad de análisis del contexto y es donde aparecen aquellos aspectos que vimos en videos anteriores que están relacionados a los conceptos de algoritmia. ¿Sí? ¿A qué estoy apuntando particularmente? A la solución de problemas de la manera más amplia y certera posible. Bien, volvamos a lo que es programación específicamente. En la línea número 9 le pido al usuario el nombre. En la línea número 10 utilizo la instrucción gets para almacenar el nombre del usuario en la variable nombre. Y en la número 11 imprimo por pantalla. Y añado un enter o una línea o salto de línea para que quede separado. Bien, y aquí aparecen dos cosas importantes. Nos muestra el tamaño de la variable medido con la función strlen, que aquí es donde yo estoy usando funcionalidad que viene de la librería string.h. Es decir, si yo no tuviera incorporada la cláusula include string.h, yo no podría usar esta instrucción. ¿Sí? Clarito, es por ello que es importante conocer la cláusula include y explorar un poquitito la mayoría de las librerías que ya hay creadas y estandarizadas para la programación en lenguaje C. Bien, ¿qué es lo que digo yo acá? Tamaño de tu nombre con string len. Bien, primero, si es tamaño es un número y si es un número es un entero. Por lo tanto, necesito poner en la pantalla un número que esté representado por un descriptor de formato. En este caso, el descriptor de formato que yo usé es el %i. Podría también haber usado el %d, si recordemos esto en los aspectos de teoría. Y al final, después de la coma, lo que hago es la invocación al método strlen y como parámetro pongo la variable. A ver, rebobinemos un poquitito. Invocación al método strlen. ¿Qué significa la palabra invocación? Esto significa usarlo, hacer la llamada, ponerlo dentro del código fuente. Acá en esto yo estoy haciendo un uso de la función strlen. Si acá hay una invocación al método, alguien creó este método, lo escribió, lo definió dentro de un archivo llamado string.h. En este caso, estos ya son otras cuestiones que vamos a ir viendo más adelante, pero en definitiva está en otro archivo, en otro fichero. Y lo que hace mi programa es el pedacito de código de ese archivo que representa a esta función, la incorpora a mi programa y en el momento que yo la invoco, es decir, la uso o la llamo, yo tengo acceso a ese comportamiento. Bien, esta función utiliza únicamente un parámetro. ¿Qué parámetro es? En este caso, la variable de tipo cadena de caracteres que se incorpora dentro de la función. Una vez que se termine de ejecutar este módulo, esta funcionalidad, esta función, ¿sí? Va a mostrarse acá internamente el número de caracteres que tiene la variable nombre. Y ese número que quedará almacenado aquí en este espacio será mostrado en pantalla en el lugar del descriptor de formato. En la línea número 6 tenemos una sintaxis muy similar, solo que en vez de usar strlen usamos el sizeOf.
también de la variable nombre. Nótese que acá yo no uso los paréntesis, si no es necesario, porque esto es otro tipo de estructuras no tan idénticas a las funciones. Bien, vamos a ejecutar, vamos a ver qué es lo que me tira como resultado y luego vamos a charlar sobre qué significa. Yo, bueno, hola, mi nombre es Saúl Krujowski y presiono el Enter. Bien, a ver, ¿qué pasó acá? Me dice tamaño de tu nombre con strlen es 13 y también me dice que tamaño de mi nombre con sizeof es 50. Ok, ¿qué pasó aquí? Pero si mi nombre y apellido juntos en este caso tienen 13 caracteres, ¿por qué me dice 50? Bien, si exploramos un poquitito el código vamos a encontrar esta línea. Aquí decimos que nuestra variable nombre tendrá como máximo 50 caracteres. Por lo tanto, tenemos que entender la diferencia entre preguntar o saber el número de caracteres que se almacenaron realmente dentro de una variable y el número de caracteres totales que se pueden almacenar. Y de aquí surge lo que vimos en los aspectos de teoría. Si has consultado los apuntes, verás un concepto que se llama longitud física de la variable y longitud lógica de la variable. Sizeof de la variable nombre me dice la longitud física, es decir, el límite de caracteres que yo puedo almacenar. Y el strlen de la variable nombre me dice la longitud lógica, es decir, el total de caracteres que fueran realmente almacenados dentro de la variable. ¿Cómo es que la función strlen sabe cuántos caracteres se almacenaron? Por este carácter, el carácter de fin de cadena, que es el que dijimos que tanto las funciones scanf, fgets y gets ponen al final de la cadena. Cuando yo tomé y escribí Saúl Krujowski, al final se añadió este símbolo en particular, que se pone pegadito a mi, en este caso, nombre y apellido. Por lo tanto, la función strlen va a recorrer uno a uno cada uno de estos caracteres y los va a ir contando, es decir, los va a ir contabilizando hasta que llegue a este carácter. Cuando llegue a este carácter sabe que no tiene que seguir contando y por lo tanto ya sabe cuántos caracteres tiene la cadena. Bien, estamos. Recordar, si en algún ejercicio más adelante yo te pregunto a ti cuál es el número de caracteres que tiene la variable ingresada por el usuario, debes de recordar que vas a usar esta función. ¿Sí? Bien, vamos a otro ejemplo. Copiar. Por supuesto, siempre necesitamos tener a mano alguna funcionalidad que a nosotros nos permita tomar cierta frase, cierta palabra, cierto texto y copiarla en otro espacio, ¿sí?, de la memoria para poder hacerle modificaciones o alteraciones. O incluso más adelante podríamos comparar entre dos cadenas que eran originales, pero en una de ellas se hicieron alteraciones. Podríamos evaluar la cantidad de alteraciones, el orden, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, de nuevo, mensajito amigable. Declaración de la variable, ¿sí? Y el fgets. Perdón, no me acabo de dar cuenta. Aquí dice como máximo 29 caracteres. Yo acá originalmente en el ejemplo, ahí está, lo arreglé, tenía un límite de 30. ¿Sí? Ahora lo que tengo que decir más adelante que el origen va a valer diferente. Así que vamos a volver a dejar así con el límite de 50 y acá los caracteres serían 49,
¿sí? Como máximo. ¿Por qué? Recordemos que también se añade como carácter a nuestra cadena el carácter de fin de carácter o de cadena, que era la barra invertida hacia la izquierda con un 0. ¿Sí? Por eso es que es uno menos. Bien, para copiar cadenas yo necesito una variable que va a representar a mi cadena de origen, en este caso yo la declaro ahí, así tal cual, origen, y una segunda variable que va a llamarse destino, o puede tener otro nombre, pero representaría básicamente a destino. ¿Sí? ¿Por qué es importante tener una función ya desarrollada en el lenguaje que me permita a mí copiar cadenas? Bien, porque yo no puedo hacer lo siguiente. Si vimos los videos anteriores, yo no puedo decir con esta línea, hola, esto es otro texto. ¿Sí? El lenguaje C no me permite hacer la asignación de variables de tipo vector, y lo digo entre comillas, porque teóricamente estamos trabajando con cadenas de caracteres. No podemos hacer esta asignación así. Es decir, no puedo por un lado hacer la declaración y por otro lado la asignación. Sin embargo, te puede servir para algunos ejercicios más adelante hacer todo en la misma línea. La asignación y la declaración en la misma línea. ¿Es posible? Sí, pero no es tan habitual encontrarnos con casos de aplicación donde tengamos que hacer esto. ¿Sí? Pero no vamos a romper el esquema de lo que les quiero mostrar ahora. Vamos a dejarlo así. ¿Estamos? Bien. ¿Qué función, qué funcionalidad, qué instrucción, qué método vamos a usar para copiar cadenas? Una que se llama strcpy, de String Copy. ¿Estamos? Bien. ¿Cuál es la sintaxis, ¿sí?, de esta función? Es el nombre de la función y entre paréntesis la variable donde yo voy a depositar la copia de los caracteres, una coma para que separe ambos parámetros y la variable de la cual yo voy a tomar, es decir, el origen de los caracteres que voy a copiar, de aquí a aquí. Hay que dejar dos cosas en claro. Primero, los caracteres que están en origen no se alteran después del copiado. Y segundo, si origen es más grande que destino, es decir, vamos a decir que en vez de tener 50 tiene 100 caracteres, destino tiene 50. Por lo tanto, se van a copiar solo los primeros 49 caracteres y el fin de cadena. Es decir, todo lo demás que estaba en origen, que supere a la capacidad de destino, se pierde en el proceso. ¿Estamos? Bien, vamos a ejecutar este programa, lo compilamos y lo ejecutamos y diremos, bueno, ingrese una frase de máximo 49 caracteres y diré, hola, hoy es un día muy bonito. Voy a presionar el Enter y bueno, vemos aquí el resultado de la frase ingresada fue copiada a la nueva variable. El resultado es, y aquí está la variable que yo he puesto. ¿Sí? Acá, bueno, puse una interacción con el usuario, pregunto si es igual al ingresado o no. Vamos a hacer una cosita. Vamos a limitar la cantidad de caracteres. Vamos a poner 20 para origen y 10 para destino y vamos a ver qué sucede. Compilamos y ejecutamos. Y voy a poner lo mismo. Hola, hoy es un día muy bonito. Claramente esto tiene más de 10 caracteres, ¿sí? Presionamos el Enter. Bien, ¿qué pasó? Volvió a imprimirme de nuevo toda la frase. Pero ojo al piojo, ¿sí? Cuando nosotros trabajemos analizando en alguna fracción de código, carácter por carácter,
el programa se va a comportar de manera anómala, ¿sí? Esto ocurre porque C en algunos aspectos no tiene tantos controles sobre desbordamientos de memoria y etcétera, etcétera, que otros lenguajes un poco más trabajados sí los incorporan. ¿Estamos? Bien. Algo que te pudo haber llamado la atención también de este ejemplo es que el mensajito que aparece por pantalla, ¿sí? Aparece aquí, no sé si lo notas, entre comillas dobles. Y me dirás, ¿cómo puedo poner comillas dobles por pantalla en un mensaje si yo para poner un mensaje dentro del parámetro de la función printf lo hago entre comillas dobles? Me dices, yo, profe, lo probé y no me deja porque abro la comilla doble y quiero poner una segunda comilla doble para un texto dentro y se me deshabilita, me deja de mostrar amarillo todo lo que yo escriba después. Bien, la solución es esta. Para decirle al lenguaje C que yo quiero mostrar por pantalla una comilla doble, antes de ella tengo que poner este carácter de barra invertida hacia la izquierda, que es el mismo que usamos para poner, por ejemplo, los saltos de línea, que es la barra invertida hacia la izquierda más la N, o los fines de cadenas de caracteres, que es la barra invertida hacia la izquierda y el 0. ¿Sí? Recuerden, tenemos una tablita en los primeros apuntes de los conceptos introductorios donde tenemos algunos de estos caracteres de escape. ¿Sí? Bien, vamos a un segundo ejemplo relacionado a la copia de variables, pero en este caso es la concatenación. ¿Qué quiere decir la concatenación? ¿Para qué me sirve? ¿Qué es lo que hago con una concatenación? A ver, si nosotros tomamos, por ejemplo, nuestro número de documento, perdón, no el número del documento, sino el documento en sí, el DNI de nosotros, veremos que tenemos, bueno, apellido, nombre, dos nombres, etcétera, etcétera, separados por coma, no separados por coma, etcétera, etcétera. Puede ser que recibamos un mail, por ejemplo, que nos diga estimado, fulano, coma, de tal, lo escribimos por. Estos aspectos de poner los nombres, los apellidos, separados por algún carácter o algo, son formalidades que dejan bonito nuestro trabajo, que dejan lindo la presentación de la funcionalidad de nuestro sistema. Y recordemos, nosotros somos programadores y tenemos que ser conscientes de la responsabilidad de una buena alimentación de información con el usuario. Por eso es que siempre insisto en los mensajes que aclaren qué es lo que hace el programa, mensajes que digan qué es lo que pide, qué es lo que necesita. Al final, por ejemplo, mensajes que digan cuál fue el resultado. Sí, todos estos aspectos son importantes porque como programadores no es solamente sentarse delante de la computadora y escribir un código y ya fue. ¿Sí? Nosotros también somos personas, también somos seres humanos que usamos programas de otras personas y también podemos molestarnos cuando agarramos un programa con el cual no sabemos qué hacer porque no nos da indicaciones. ¿Sí? Y en este caso en particular, la funcionalidad de concatenar cadenas de caracteres es muy relevante. ¿Por qué? Como en mi ejemplo, aquí tenemos declaradas dos variables. Una es nombre con un límite de 50 caracteres y la otra es apellido con un límite de 50 caracteres también. Para este caso en particular, está bien. Vos me podrás decir, pero profe, no es muy relevante el ejemplo. Si yo quiero ingresar el nombre y el apellido, creo una sola variable de 100 caracteres. Y sí, tenés razón, es cierto, no te voy a mentir. Pero ¿qué pasaría si ese nombre y ese apellido se sacan de una base de datos? Se sacan de una instrucción SQL, se sacaran de un archivo o se sacarían de una estructura, que es algo que vamos a ver más adelante. ¿Sí? Son valores que están almacenados por separados y yo los quiero mostrar juntos elegantemente en un mensaje por pantalla. Bien, para eso nos va a servir una función llamada strcat, es decir, string concat.
¿Estamos? No es necesario que entremos en demasiados detalles, ya lo hemos visto en los ejemplos anteriores. Pedimos al usuario el nombre, nos da el nombre, pedimos al usuario el apellido y almacena el apellido. Y a partir de aquí viene lo relevante. Vamos a declarar una variable donde vamos a almacenar el apellido y el nombre de la persona. Aquí yo posiblemente tendría que tener cuidado con cuestiones de límite por si sobrepaso el límite de estas dos. Pero bueno, a norma general, a criterio general, cuando vamos a hacer concatenaciones, el límite de caracteres de la variable que yo use para almacenar la concatenación final tiene que ser la suma total de todos los límites individuales de cada una de las variables que yo concatene. ¿Estamos? Y por norma siempre es prudente inicializar, es decir, acá estoy haciendo la declaración y aquí la asignación de valor al mismo tiempo que la declaro para evitar que dentro de esta variable aparezcan caracteres que no se correspondan a las que ingresó el usuario. ¿Sí? Recordemos que las variables son nombres que hacen referencia a posiciones de memoria y la memoria es volátil, por lo tanto, así como lo estoy usando yo en este momento, lo usó otro programa y habrá dejado algún dato, algún valor, algún carácter que se considera basura para nosotros porque no lo usamos, no es relevante, pero si no tenemos la prudencia de inicializar ciertas variables antes de usarlas, puede que nos encontremos con funcionalidades anómalas. ¿Estamos? Bien. Vamos a ver cómo es la sintaxis de esta función. Escribiremos el nombre strcat, el acrónimo de string concat, y este usa dos parámetros. El primero, el de la izquierda, es el destino, es decir, dónde voy a poner lo que yo estoy concatenando. Es decir, si hacemos una prueba de escritorio mental a esta línea, nombre completo en este momento, ¿qué está teniendo? No tiene nada, porque este símbolo para él significa que es el final y por lo tanto, si está en la posición 0, es decir, si este carácter aparece en la posición 0, quiere decir que mi variable nombre completo no tiene nada. Por lo tanto, en esta línea, la número 20, yo estoy añadiendo todos los caracteres del apellido de la persona. Luego, por una cuestión de formalismo y de detalles de presentación, lo que añado a la variable nombre completo es una coma y un espacio en blanco. Y esto es el segundo parámetro, así como apellido y la coma, o sea, en este caso es un texto, ¿no es cierto?, que yo hardcodeé, que está puesto en mi programa, en mi código fuente. Yo podría tener acá una constante que estuviera definida arriba en mi código fuente o que haya sido sacado de un archivo que especula cuáles son los símbolos que separarán nombres y apellidos y se inserta aquí. Entonces, nombre completo, que es el destino de dónde voy a copiar lo que estoy tomando de la variable apellido, lo pongo aquí dentro. En la siguiente línea el nombre completo ya tiene el apellido de la persona. Lo que añado al apellido de la persona es una coma y un espacio en blanco, ¿sí? Para separar y no queden pegados. Y en la línea número 22 ya aparece la variable nombre completo que tiene el apellido, tiene la coma, tiene el espacio en blanco y le añado el nombre de la persona. Por último, muestro un mensaje con toda esta cadena generada, muy bonita, separada, y que en una lista, en una tabla, en informes extensos, usar estos criterios para incluir formalismos, ¿sí?, en las salidas, quedan muy bien a la hora de presentar nuestros trabajos. Bien, vamos a compilar y vamos a ejecutar.
¿Cómo me llamo? Bueno, me llamo Saúl Antonio. Presiono un Enter. ¿Cuál es mi apellido? Mi apellido es Krujowski. Presiono un Enter. Y me dice, hola, Krujowski Saúl Antonio. Y noten aquí está la coma con el espacio en blanco que nosotros añadimos. ¿Sí? Bien. Esto es concatenación. Van a haber algunos ejercicios que vamos a ver durante la práctica. Espero que este contenido les sea suficiente para poder abordarlos. ¿Sí? Bien. Otro ejemplo es el de la comparación. Es decir, yo quiero comparar, quiero saber si dos cadenas son iguales o no. Y me dirás, profe, pero ¿para qué me sirve comparar dos cadenas? Y sí, te sirve mucho. Porque si en algún momento yo dijera, por ejemplo, estoy tomando lista dentro del aula y tengo mi planilla con los nombres de los alumnos o los apellidos, y yo recorro la planilla y digo, bueno, fulano presente, mengano presente y así, y ¿qué es lo que estoy haciendo yo? Estoy haciendo un proceso de comparación inherente al proceso de tomar lista. Yo tomo la lista, pronuncio el apellido de un alumno y si ese alumno reconoce que ese es su apellido porque lo compara, dice sí, este es mi apellido o no, este no es mi apellido, dirá presente o no dirá presente. Eso para que entiendas el concepto de por qué comparamos cadenas de caracteres. En este ejemplo en particular de aplicación muy sencillo, lo único que yo voy a hacer es preguntar si son iguales o no lo son. ¿Sí? Bien, mensaje de qué hace el programa, declaración de las variables y pedimos al usuario las variables. Si has llegado hasta este punto del video y dices, bueno, profe, pero explíqueme qué hace. No. Mira los ejemplos anteriores. En el ejemplo 1, 2 y 3 fue bien pausado, está todo en detalle, así que podés retroceder el video y mirarlo. Y esto que tengo escrito aquí es un machetito, ¿sí? Es una ayuda de memoria para mostrarles a ustedes por pantalla qué es lo que hace el proceso que vamos a ejecutar ahora. La comparación tendrá tres resultados posibles. Un número negativo, es decir, menor a 0, si hay una diferencia entre las cadenas comparadas diciendo que la cadena 1 es anterior a la cadena 2. Será igual a 0 si el resultado de la comparación es que ambas cadenas son iguales. Y será un número positivo, es decir, mayor a 0, si la cadena 1 es posterior a la cadena 2. Bien. Primero muestro por pantalla el resultado, es decir, si me tiró menos de 0, me tiró 0 o me tiró más de 0 el resultado de la comparativa. Y aquí es donde entra en juego la invocación al proceso. En este caso, una función que se llama strcmp de string compare. Estamos. Y lleva dos parámetros separados por una coma, donde el primero es una cadena de textos y la segunda es la otra cadena de texto. Lo que hará esta función es comparar estas dos. Por lo tanto, si hay una diferencia, me va a retornar un número negativo o menor a 0 o un número positivo o mayor a 0. Pero si resulta que estas dos son iguales, retornará el valor 0. Sabiendo que dos cadenas son iguales cuando esta función me retorna el valor 0, la voy a usar dentro de una estructura de tipo decisión o de tipo selectiva, como ya lo vimos en los conceptos de teoría, para poder decir un mensaje por pantalla. Y aquí lo tengo construido. ¿Qué diré yo? Haré la invocación al método, ¿sí? Voy a ejecutar este método aquí. Una vez que se ejecute, en este lugar aparecerá un número. Ese número, ya saben, será menor a 0, igual a 0 o superior. Yo lo comparo con el igual al 0.
¿Por qué? Porque si acá hay un menos 1 no es igual a 0. Por lo tanto, se irá por el camino del resultado falso. Ahora, si el resultado de la comparación fue 0, 0 sí es igual a 0 porque acá yo tengo el carácter, si el símbolo matemático de comparación, igual o igual a el valor que a mí me interesa saber. Entonces, si el resultado es 0, que es igual a 0, yo diré las cadenas ingresadas son iguales. Ahora, si no son iguales, de momento no me voy a tomar el trabajo de preguntar si son o no son una anterior a la otra o posterior a la otra. Simplemente diré son diferentes. Así nomás. ¿Estamos? Bien. Vamos a compilar y vamos a ejecutar. Y vamos a ingresar una primer cadena. Por ejemplo, hola. Y vamos a escribir hola de nuevo. ¿Qué me dice? Primero que nada, el resultado de la función fue 0. Si estudiamos un poquitito, es 0, por lo tanto, las cadenas son iguales. Entonces, mi mensaje salió correctamente. Las cadenas ingresadas son iguales. Vamos a ejecutar nuevamente, pero ahora voy a escribir hola y voy a escribir hola con una H mayúscula. ¿Qué ocurrió? Me dice que son diferentes, es decir, no son iguales. Pero si me dirás hola y hola es la misma palabra. Sí, para nosotros coloquialmente son lo mismo, pero a un nivel de detalle, de análisis más profundo, hola escrito en minúscula no es lo mismo que hola escrito con mayúscula. Aquí hay que tener mucho cuidado a la hora de escoger los métodos que usemos o cómo tratemos las variables. Hay otro método en particular que nos permite a nosotros comparar cadenas de caracteres sin depender de esta diferencia que hay entre caracteres minúsculas y mayúsculas, pero lo veremos durante la práctica. Bien, y me tengo escrito dos machetitos aquí. El primero dice, bueno, ¿qué pasaría si usamos scanf con frases compuestas? Es decir, en vez del gets, usar el scanf. Entonces yo voy a reemplazar acá los fgets por los scanf. Recordemos los parámetros para poder invocar al método scanf son dos. El primero es el descriptor de formato que dirá en qué formato espero yo recibir el valor de la variable y el segundo la variable en cuestión. Y vamos a ejecutarlo. Yo voy a poner hola y voy a escribir hola de nuevo. Muy bien, hasta el momento son iguales. Pero ¿qué pasaría si yo escribo hola mundo? Ahí, saltó una pequeña anomalía, una ejecución no esperada en lo normal de nuestro código. Recordemos que el proceso, la función scanf toma los caracteres o la cadena de caracteres, la va creando hasta encontrar un espacio en blanco. Y aquí hay un espacio en blanco. ¿Sí? Entre medio de la A y la M. Aquí ya se partió el mensaje a la mitad y se asumió que lo que vino después, no sabemos qué es porque no lo estamos imprimiendo, puede ser tranquilamente la palabra mundo, puede ser valores basuras en la memoria, puede ser el salto de línea, etcétera, etcétera. Pero acá hay algo diferente a lo que yo quería ingresar porque no me dio tiempo, ¿sí? Si te has dado cuenta en la ejecución no me dio tiempo de ingresar la segunda cadena. ¿Por qué? Porque ese enter que yo presioné provocó un quiebre en la ejecución, ¿sí? Y ya automáticamente comparó las dos cadenas, no sabemos qué había en la segunda, pero sabemos que la primera evidentemente es muy por encima anterior a ella, por eso nos tiró -1, ¿sí? Bien,
Algo que podemos probar ahora, por ejemplo, bueno, vamos a volver el ejemplo utilizando el el gets, ¿sí? Y quiero que vean una cosita. Voy a poner así, para que tengamos a mano este cuadrito. Voy a escribir la palabra Antonia, es el nombre de una persona de sexo femenino, y Antonio, que es el nombre de una persona de sexo masculino. Presiono el Enter. Y me dice, bueno, el resultado de la función es -1. ¿Qué quiere decir -1? Si analizamos un poco la tablita de comparación, que es la que puse aquí, -1, ¿qué significa? Que la cadena 1 es menor a cadena 2, pero no leamos el carácter menor literalmente como estamos acostumbrados en matemáticas, menor o mayor, sino que en realidad es anterior. Fíjense. Vamos a pausar este ejemplo acá, quedémonos con Antonio y con Antonio, pero probemos una ejecución diferente. Voy a invertir ahora Antonio y Antonia. Y el valor fue diferente. Ahora me dice que Antonio es posterior a Antonia, porque yo cambié el orden de mi ejecución. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a cerrar y vamos a analizar un poquitito escribiendo un machetito en el código. Si yo tengo los caracteres del alfabeto, ¿sí? Nosotros analizamos esto. A es menor a B, pero dicho más correctamente es anterior, es decir, A está antes que B y B está antes que C. Por eso es que, si te has fijado en la ejecución, Antonia y Antonio tienen los dos la misma cantidad de caracteres. Ah, ojo, ahí está el truco. Esto es lo que yo quería que notes. La función de comparación de cadenas no toma en cuenta solamente o estrictamente el número de caracteres de la cadena. Es decir, no se pregunta si Antonia con 2, 4, 6, 7 caracteres es mayor, menor o igual a los 7 caracteres de Antonio. No, lo que hace es comparar carácter con carácter a medida que va recorriendo ambas cadenas en simultáneo hasta encontrar una diferencia. Si no encuentra la diferencia es porque todos los caracteres de la palabra Antonia son idénticos a los de Antonio. Pero, ¿qué ocurrió? En el momento que encontró la A y vio que la A es anterior a la O, dedujo claramente que la palabra Antonia está antes en un orden alfabético a la palabra Antonio. Por eso es que los ejercicios de comparación de cadenas se utilizan en el ordenamiento de listas. Esto es para aplicarlo dentro de las prácticas. Bien. El otro machetito que tengo yo aquí escrito es la existencia de una alternativa al strcmp, que es la misma pero tiene una N, ¿sí? Entre la R y la T. ¿Qué cambia? Cambia en que tiene un tercer parámetro. Este tercer parámetro es un límite que le dirá a la función stringCompare, pero en este caso con strn, ¿sí? Le dirá que compare n caracteres. Si yo escribo Antonia y Antonio y tienen ambos 7 caracteres, o tienen más o tienen menos, no importa, yo le puedo decir comparar 4 de ellos desde el principio. Por lo tanto, si yo utilizara este ejemplo para comparar a Antonio y Antonia con solamente 4 caracteres, las dos cadenas se van a considerar iguales, ¿sí? Porque ambas tienen los primeros 4 caracteres idénticos. Esto te lo dejo a ti a modo de ejercitación para que te animes y lo pruebes compilar en tu computadora.
Vamos al ejemplo de recorrer. Y para recorrer una cadena tenemos dos métodos convencionalmente o genéricamente usados, de los cuales en la práctica vas a tener que saber discernir cuál de los dos usar. ¿Sí? Bien, vamos a partir por el primero de ellos. Hasta aquí ya conocemos la estructura básica, fundamental, con la que venimos en los ejemplos. Un mensaje al usuario, la declaración de la variable, en este caso la variable se llama frase, me pide que le ingrese, la almaceno con el método gets y aquí es donde viene la situación importante. Este primer método para recorrer una cadena va a usar lo que se definen como punteros. Los punteros son un tipo especial de variables que están ligadas a un tipo específico de datos y a un nombre, pero este asterisco que vemos al lado del nombre de la variable dice esto es un puntero. ¿Y cuál es la característica de un puntero? Que apunta directamente a la posición de la memoria. No hay un intermediario como lo es típicamente el nombre de una variable. ¿Sí? Bien, ya veremos en videos posteriores a gran profundidad el uso de punteros. Esto acá simplemente es una conceptualización muy básica y superficial de lo que es un puntero. Es una variable con un nombre, en este caso P, con un tipo de dato asociado que es un carácter individual, nada más. Y vamos a decir, inicialicemos el valor de nuestro puntero en frase. Es decir, poniendo P igual a frase, diremos que P, la variable P, está apuntando al primer carácter de los caracteres ingresados en la variable frase. Es decir, como P es un puntero de tipo char, apuntará a un carácter individual. ¿Estamos? Bien, sabiendo eso, supongamos que yo ingreso la palabra hola mundo. Cuando yo llegue a la línea 17 y yo quiera comparar mi puntero con algún carácter individual, él va a estar apuntando a la H. ¿Sí? Esto es lo que quiere decir la línea número 14. Que en P, si yo ingreso hola mundo, está actualmente apuntándose a la H de esa frase. Bien, ¿qué estructura de control voy a usar aquí? Y en este caso en particular voy a usar un ciclo mientras. Recuerda, espero que hayas visto los videos anteriores de estructuras de control. El mientras está sujeto a una condición lógica. Es decir, se hace una pregunta de la cual se tiene o se debe de poder responder verdadero o falso. Recordemos los aspectos de teoría cuando hablábamos de proposiciones lógicas. Una proposición es una expresión de la cual yo puedo decir verdadero o falso. En este caso, lo que yo tengo remarcado aquí es si el puntero P, ¿qué es el puntero P? Es un carácter. ¿Qué carácter es? En este caso, como recién estoy arrancando el ciclo iterativo, es el primer carácter de la frase. Entonces, la pregunta o la expresión lógica que yo me estoy haciendo aquí es, el carácter que estoy actualmente viendo desde la memoria directamente es distinto, ¿sí? Así es como se representa el distinto en lenguaje C. Recordemos que para preguntarnos si era igual, se ponía igual igual, y para saber si era distinto, se ponía así, el signo de exclamación y el igual. ¿Distinto a qué? Distinto al carácter de fin de cadena. Por lo tanto, si carácter es distinto, yo voy a entrar a ejecutar este bloque de instrucciones.
Por lo tanto, deduzco que mi condición de corte es el final de la cadena. Es decir, cuando yo llegue al final de la cadena, ya no ejecutaré más este ciclo. Si no lo entiendes del todo, te sugiero que veas nuevamente el video de estructuras de control del tipo iterativas. ¿Sí? Bien, ¿qué voy a hacer yo dentro del ciclo de instrucciones, dentro del bloque de instrucciones de este ciclo iterativo? Es imprimir uno a uno individualmente los caracteres que componen cada uno de los caracteres de la frase. Van a estar separados por un salto de línea o un enter. El parámetro acá que yo le paso a la instrucción printf es la posición de la memoria, es decir, el puntero hacia la posición de memoria donde se encuentra este carácter individual. Y una vez que lo utilicé, que imprimí ese carácter individual, como está escrito aquí en el comentario, lo que tengo que hacer es decirle al puntero, ok, ya vimos la primera letra de nuestra frase, vamos a la segunda. Y para eso ponemos el más aquí. ¿Sí? Recordemos también de videos anteriores que podíamos poner más o p igual a p más 1, que eran los métodos de incrementación. En los punteros, para evitar errores, sugiero se hagan así. ¿Estamos? Bien, vamos a imprimir una frase que diga hola mundo y un punto. Si vemos el código, si el resultado de mi código es el que yo dije, va a imprimir uno a uno cada uno de los caracteres, incluidos el espacio en blanco que hay aquí y el punto que hay al final, uno debajo del otro. Acá es muy importante entender que yo cuando hago esto estoy viendo un carácter individual, un carácter en particular de la frase. ¿Qué es lo que me permite a mí avanzar entre caracteres? Dos cosas. La condición lógica de mi ciclo mientras y el incremento a la siguiente posición de la memoria donde está apuntando P. Estas dos cosas son fundamentales para poder recorrer una cadena de caracteres en su totalidad, ¿sí? Hasta el final. ¿Cómo yo sé cuál es el final? Porque sabemos por definición que los métodos de entrada y de salida, en este caso los de entrada como el scanf, el gets y el fgets, añaden al final de una frase el carácter de final de cadena. ¿Estamos? ¿Por qué es importante esto? Porque yo podría decir, por ejemplo, que acá nosotros en vez de parar con el carácter de final de cadena, yo termine en una coma. ¿Estamos? Entonces vamos a compilar esto y vamos a ejecutar. Yo digo ahora, bueno, mi frase es hola mundo, como, bueno, vamos a poner cómo te encuentras, así. Y vamos a presionar el enter. ¿Qué es lo que ocurrió? Imprimió uno a uno los caracteres de la frase, sin embargo, a partir de esta coma no vemos más resultados. ¿Por qué? Porque en algún momento nuestro ciclo iterativo vio que el carácter que tomó la coma no es distinta a una coma. Por ello paró, se detuvo y llegó al final de nuestro código fuente. Lo mismo podría decir yo con un punto o con otro tipo de caracteres. Es importante que hayas comprendido este concepto porque lo vamos a usar muchísimo durante las prácticas. ¿Estamos? Bien, este método es uno de ellos. El segundo es uno que parecerá más sencillo. Hasta aquí lo mismo. Vamos a analizar la parte específica para este ejemplo. Voy a recorrer una cadena con un ciclo repetitivo, es decir, para el lenguaje C, un for. ¿Sí? Para el for yo necesito definir
algunos aspectos. Recordemos que tiene 3 parámetros para poder ejecutarse correctamente. El punto de inicio o a partir de donde voy a recorrer, un punto de parada, es decir, el límite de pasos que debo de dar, y el criterio en el cual yo digo si esos pasos van a ir aumentándose de uno en uno o en otro factor de cambio. ¿Sí? Bien, por lo tanto necesito como mínimo una variable que me indique el paso que estoy dando y a partir de dónde, que es esto a partir de dónde y esto el paso que estoy dando, y otro que me diga a mí el límite de pasos que tengo que dar. Por ello es que yo defino longitud como el límite de caracteres que tiene mi cadena y el índice que empieza en 0. Aquí estoy notando que tengo una variable que estuve usando para un ejemplo anterior a este, que no lo usamos, perdón, me disculpo, lo voy a borrar. Y ahora sí, para que no se confundan con esa variable. Index, ¿sí?, va a ser la variable que voy a usar para poder acceder individualmente a esa caja de caracteres que habíamos mencionado al principio. Habíamos dicho que una cadena de caracteres es un vector que contiene 1 a 1 los caracteres que se almacenan en cajas individuales. Entonces, index me va a permitir acceder a la H, en otro momento a la O, en otro momento a la L y en otro momento a la O. Todo haciendo referencia a la variable que almacena mi frase, que se llama frase. Y el límite será la cantidad de caracteres que posee mi cadena. Y ojo al piojo. Recordemos cuando vimos el ejemplo de longitud que retorna la instrucción strlen. Unos segundos para pensar. Si tienes la respuesta y has dice la cantidad lógica de caracteres que tiene, estás en lo correcto. Dice el número exacto de caracteres que fueron almacenados en la variable sin tomar el límite de esta variable, que es 255. Bien, con estos dos datos arrancamos en 0 y llegamos al final. Yo voy a decir en mi for, comienzo en el carácter en la posición 0 y voy a ir comparando la posición de ese carácter con la posición del último carácter. Casi importante entender que yo en particular pongo distinto de longitud porque cuando llegue al 0, al último carácter, este no lo voy a comparar porque es el del fin de carrera. ¿Sí? Bien, y únicamente dentro de nuestro bloque repetitivo voy a poner la misma instrucción que usé en el ejemplo anterior, solamente que para imprimir el carácter individual no estoy usando un puntero, sino que estoy usando la referencia a la variable que contiene todos los caracteres, pero diciéndole entre corchetes en qué carácter en particular quiero posicionarme yo. Y acá, en este caso, entra de manifiesto los aspectos que habíamos dicho al principio del video. Una cadena de caracteres es un conjunto de caracteres. Cada uno de esos caracteres individuales pueden ser accedidos de manera aleatoria e individual a través de un índice. Es decir, si mi frase contiene la palabra hola mundo, yo con index, que es mi índice, es mi posición de carácter entre corchetes, yo voy a decir que con esto yo accedo a un carácter individual y específico. Es decir, puedo acceder a la H, puedo acceder a la M, puedo acceder a la L, o puedo acceder a la O puedo acceder al espacio en blanco, o incluso puedo acceder al carácter de fin de carrera que está al final. ¿Sí? Tener presente que yo puedo tratar las cadenas de manera completa o por caracteres individuales. Bien, ejecutemos este programa y digamos, bueno,
hola mundo y un punto. El resultado es el mismo al del programa anterior, pero asumamos ahora que, como en el ejemplo anterior, yo quiero decir hola mundo, coma, es un lindo día. Y yo quiero que recorra e imprima solamente hola mundo y a partir de la coma no lo haga. Entonces presiono el enter. ¿Sí? ¿Qué ocurrió? Si vemos el resultado, imprimió 1 a 1 todos los caracteres completos de toda la frase. ¿Ok? Y me dirán, pero profe, ¿qué pasó? Retomemos los conceptos teóricos fundamentales de algoritmos. Un ciclo del tipo repetitivo me dice a mí cuántos pasos tengo que dar exactamente. Es información que yo conozco. Yo sé cuánto es la longitud de los caracteres que posee mi frase. Por lo tanto, no se detiene ni antes ni después. Se detiene en el punto justo. Si yo quisiera decir, imprimí los caracteres individuales hasta hallar un carácter específico, no voy a usar un for. ¿Por qué? Porque mi usuario es el que ingresa la frase. Mi usuario puede ingresar una frase que contenga el carácter específico de corte, como por ejemplo en el caso anterior yo había dicho una coma, o puedo decir un punto, ¿sí? No sabemos con certeza dónde el usuario va a poner ese carácter. Por lo tanto, utilizar un ciclo repetitivo no nos sirve, porque sí o sí nos hará recorrer la totalidad de la frase. Yo no puedo especular si mi frase contiene 30 caracteres, yo voy a encontrar el carácter específico que corte la secuencia en la posición 10, en la posición 20 o en la posición 15. Por ello, cuando se presenten este tipo de escenarios donde no sabemos dónde encontraremos un carácter en particular, siempre es recomendable utilizar una estructura de control del tipo iterativa como lo es el while. También depende de la situación, podríamos utilizar un do while. Todo es analizable y solucionable. Bien, vamos a ver dos ejemplos más, pero antes de ver dos ejemplos más te quiero mostrar otra situación que puede ocurrir. Aquí nosotros imprimimos un carácter en particular. ¿Qué pasaría si yo acá en vez de usar el printf utilizaría el gets o el puts? El gets, perdón, lo estoy diciendo mal. El gets es para tomar cadenas y el puts es para mostrarlas. Si yo pongo put acá, puts lleva un solo parámetro, es decir, el carácter o los caracteres. Si yo compilo esto, ¿sí? Acá, si notan, me tira una alerta y me dice que no hay una conversión. Entonces yo acá podría quitar el puntero, ¿sí? Y ejecutarlo tranquilamente porque la P es un carácter, pero con el asterisco es un puntero. Así que bueno, está asumiendo que ese puntero podría contener cualquier cosa dentro. Entonces como el put es solo para cadenas de caracteres o caracteres individuales también, se complica un poco. Pero bueno, en definitiva, ¿qué puse yo acá? Puse una instrucción que va a imprimir el contenido de P y un enter automáticamente. ¿Sí? Vamos a compilar el código y vamos a ejecutarlo. Y yo voy a poner la frase, hola mundo y un punto. Fíjense, ¿qué es lo que acaba de ocurrir? Te dejo que lo pienses un ratito. Si has deducido, o espero que hayas más o menos hecho una deducción aproximada, lo que hizo la función, en este caso puts, es imprimir la cadena completa, es decir, la frase que yo tengo almacenado en lo que se corresponde en la memoria RAM como contenido en este rango hasta llegar al final, pero desde el punto de partida indicado por una posición en la memoria RAM.
que está representada por nuestro puntero P. Por lo tanto, en la primera vuelta imprime la frase completa. A la segunda vuelta, como ya está parado sobre la O, ya no imprimirá la H, por lo tanto, irá cortando la frase a medida que se va llegando al final, y cuando llegue al final solamente imprimirá el punto. ¿Sí? Esto es un detalle a tener en cuenta y a ver cómo interactúan, cómo funcionan las funciones, vale la redundancia, ¿sí? de estos usos que tenemos que vienen incorporados en las librerías que nos permitan a nosotros interactuar con programas. Bien, vamos a ver dos ejemplos, uno para mayúsculas y otro para minúsculas. En el caso de funciones, vamos a remitirnos a el apunte que está preparado y vamos al último apartado que dice otras funciones útiles, y van a ver algunas, ¿sí? No todas de ellas, pero algunas de estas que están todas incluidas dentro de la librería ctype.h. Bueno, queda a exploración de ustedes, a criterio de indagación, ver qué es lo que contienen estas funciones, pero de aquí vamos a usar dos de ellas. La primera es para saber cómo convertir un carácter de mayúscula a minúscula o de minúscula a mayúscula, dependiendo del caso. En este caso vamos a convertir a mayúscula. Creamos una variable, le pedimos al usuario que le ingrese y lo que hacemos aquí es una conversión. Y aquí es lo importante. ¿Por qué usaríamos una función o una funcionalidad? ¿Por qué incorporaríamos una funcionalidad a un programa que convierta variables de minúsculas a mayúsculas o viceversa? Bien, todo está hecho para un propósito. Supongamos que nosotros tendríamos que sacar por pantalla un informe, un listado con nombres y apellidos, o incluso guardarlos en un archivo. Y por qué no hacer que nuestra salida sea bonita, sea estándar y no tenga inconsistencias. ¿Qué quiere decir? Sería un poco desagradable ver un listado de nombres y apellidos donde algunos nombres estén comiencen con la primera letra en mayúscula y otros no, y lo mismo ocurra con apellidos. Sería muy desagradable ver un informe de esa manera. Para ello nosotros podríamos crear nuestros propios procesos que estandaricen la salida, normalicen la forma en la que están escritas las palabras, y podríamos decir que, por ejemplo, la primera letra de un nombre o un apellido que esté en mayúscula. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Y el resto de los caracteres dejarlos en minúsculo, convertirlos a minúsculo. Para este caso en particular de ejecución, yo lo que voy a hacer es escribir adrede una palabra en minúscula. No voy a ver las demás variables, los demás caracteres, que hay después del primer carácter de la palabra. Eso ya queda a proceso de ejercitación para la práctica. ¿Qué voy a usar? Voy a usar la instrucción toUpper, ¿sí? Y esta instrucción tiene como único parámetro un carácter individual. Ese carácter individual puede ser la referencia a una variable o puede ser escrito directamente en el código. ¿Qué es lo que retorna esta variable, esta función? Perdón, ¿qué es lo que retorna esta función? Retorna el carácter que yo le pasé entre paréntesis, pero cambiado a mayúscula. Si este carácter ya estaba en mayúsculas, no importa, te retornará el mismo carácter en mayúsculas. Pero lo que tienes que entender es que si yo acá ingresé una A en minúscula, va a retornar una A en mayúscula. Si ingresó una B en mayúscula, retornará una B en mayúscula. Y si ingresé una C en minúscula, va a retornar una C en mayúscula. Entonces, sabiendo cómo funciona esta instrucción, yo sé que aquí en este espacio que yo tengo remarcado, durante la ejecución va a aparecer una letra en mayúscula. Esa letra es el primer carácter de mi palabra. ¿Por qué es el primero? Porque es el que está en la posición 0.
este carácter lo voy a reemplazar, es decir, lo voy a almacenar en la misma variable, en la misma posición, cambiando el carácter anterior por este nuevo carácter, que teóricamente es el cambio de una minúscula por una mayúscula. ¿Sí? Bien, vamos a ejecutar y vamos a compilar. Y yo voy a escribir mi nombre. Entonces, si ves el resultado, tomó mi nombre, que estaba escrito completamente en minúscula, y lo escribió, es decir, lo modificó, ¿sí? Modificó el primer carácter lo convirtió en mayúscula, y luego mi programa lo imprimió por pantalla. Vamos al último ejemplo, y en este caso vamos a usar otras de las funciones del apartado del apunte, y lo que vamos a ver es si es o no es una letra o la primera letra en particular de una palabra, si es minúscula o es mayúscula. En este caso, a mí me interesa saber si es minúscula y para eso utilizo la instrucción isLower. De la misma manera que toUpper, isLower también ingresa un único parámetro entre su lista de variables que ingresan al proceso y es un carácter individual. Por eso yo digo palabra en la posición 0. Palabra en la posición 0 tiene el primer carácter de la palabra que ingresa el usuario y esta instrucción, esta función va a retornar verdadero o va a retornar falso dependiendo de si la letra que yo paso aquí es minúscula o no es minúscula. Vamos a ejecutar este programa y vamos a ver qué es lo que nos dice. El primer carácter es minúscula, sí es minúscula porque yo ingresé mi nombre con la S en minúscula. Si yo lo vuelvo a ejecutar y ahora lo escribo con mayúscula, me dice no es minúscula. ¿Estamos? Bien. Estos son ejemplos que servirán para poder abordar la práctica que estaremos viendo y espero que se haya entendido lo suficiente. Cualquier duda, cualquier consulta que tienes, si eres uno de mis estudiantes, ya sea de la facultad o de algún otro lado, por favor, las consultas específicas hacelas en las plataformas correspondientes. Y si sos una persona que se ha encontrado con este video y tienes una consulta, no tengo problemas en responderlo. Bienvenidos sean todos los que puedan hacer crecer mi forma de dar clases, mi forma de expresarme, mi forma de aportar soluciones a todos ustedes. Gracias.